Hebreos capítulo 4, versículo 12, amén. Ahí tome su tiempo, búsquelo con cuidado, con diligencia, con paciencia. Hebreos 4, 12. Es una palabra muy conocida, que todos hemos leído esta porción de la Biblia, pero nos es importante ser recordados muchas veces acerca de la importancia de la palabra del Señor. Y es precisamente lo que vamos a estar hablando esta tarde, acerca de la veracidad de la palabra de Dios. La veracidad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ya hemos orado, puede tomar su asiento en esta preciosa mañana. La veracidad de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la veracidad de la palabra de Dios, estamos hablando acerca de la exactitud de la palabra de Dios, la verdad. Estamos hablando acerca del grado de confianza que como creyentes nosotros podemos tener en las Escrituras. Ese libro que usted tiene en sus manos es más que un relato de eventos históricos que han sucedido, es vida. La Biblia que usted tiene en las manos, cuando es leída y es estudiada con diligencia y predicada con exactitud y predicada con responsabilidad, interpretada correctamente, puede dar vida al ser humano. Son enseñanzas y palabras, profecías, promesas que el Señor ha dejado para sus hijos. Amén. La palabra de Dios es una fuente, es la única fuente verdadera de verdad. Es la única fuente verdadera y absoluta de verdad. Dijo Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Por eso el mundo odia la palabra de Dios. El mundo odia la verdad, porque es esta palabra que nos revela al pecado al ser humano. Si usted ve el mundo y lo que está sucediendo alrededor, es completamente opuesto a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. El mundo está lleno de pecado, de maldad, de confusión, de soberbia, en el cual a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Está al revés. Y la palabra de Dios es el único estándar de verdad. Es todo lo que nosotros tenemos que ver cuando decimos cómo debo de actuar como creyente, cómo debo comportarme en la sociedad, cómo debo ofrecer alabanza al Señor. Vamos a la palabra a ver qué nos dice como creyentes, cómo debemos comportarnos. Amén. Por eso el mundo lo odia, porque nos revela el pecado del ser humano. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21? Dice, manifiestas son las obras de la carne. Ahí nos dice la palabra de Dios, estas son las obras que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué hace el mundo? Practica abiertamente estas cosas. Vivimos en una sociedad donde ya no es vergonzoso para el ser humano practicar estas cosas en abierto, porque ahora la sociedad lo acepta. Hace 50 años, hermano, usted veía tanto libertinaje en las calles para practicar el pecado que se practica hoy en día. Hace 50 años yo no estaba vivo. Pero usted que estuvo vivo hace 50 años, usted veía el pecado libremente pasearse en las calles como lo hace hoy en día. Quizá no. Pero cada año se está poniendo aún más mal. Y estas son las obras de la carne, como dice el escritor de Gálatas, manifiestas son estas obras.
Y el mundo no quiere que sus obras sean descubiertas. No quiere que nadie le diga que lo que están haciendo es malo, mucho menos que es pecaminoso. Y de plano no quiere que le diga que los pecados los enviarán al infierno. ¿Cuántos dicen amén? A nadie le gusta que le diga eso, porque es la verdad que corta el corazón del hombre, y aquel que lo practica no quiere dejar de practicarlo, y en eso odia a la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Y por eso el mundo y el diablo han efectuado un ataque completo en contra de la palabra de Dios. Y algunos de estos ataques son bien sutiles, no se notan, y otros son más obvios. Uno puede darse cuenta que son ataques en contra de la palabra del Señor. Les doy un ejemplo. En el año 2020, en los Estados Unidos, en el estado de California, el gobernador Gavin Newsom lanzó una campaña para promover y proveer el aborto a los estados alrededor de California que lo habían hecho en contra de la ley. ¿Qué hizo él? Compró varias vallas publicitarias, anuncios, y los puso por todas las ciudades, y anunciaban su mensaje. ¿Y qué decía ese mensaje? Empezaba con una pregunta, y la pregunta era esta: ¿necesitas un aborto? Y el próximo mensaje era: California está aquí para ayudarte. Pero lo más blasfemo que hizo este gobernador es, debajo de ese mensaje puso un versículo bíblico que dice, Marcos 12:31, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. Dígame, hermano, que ese no es un ataque en contra de la palabra del Señor, usándola para promover algo que sabemos que es pecado, que Dios no permite, pero queriendo avanzar su propia agenda. Ahora dejemos lo político a un lado. Es una agenda diabólica, el querer matar a miles de inocentes. Él lo usó para su propia agenda. Es un intento de distorsionar la verdad de la palabra. Todos aquí podemos ver que ese es un ataque obvio, ¿verdad que sí? Aquí nadie sería engañado por eso. Amén. Todos sabemos que es uno obvio. Y esto no es nada nuevo. A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido atacada. Todo empezó, bueno, lo podemos, está escrito en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente, dice la Biblia, que era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y sabemos la historia que dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba haciendo ahí la serpiente? Estaba tratando de distorsionar la palabra que Dios había dado a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Pueden comer de todo árbol. Ustedes pueden comerse de todo árbol. Me imagino qué clase de fruta había ahí. A nosotros que nos gusta la fruta, ¿verdad? Era un poquito diferente que la del día de hoy, pero imagínense toda fruta enfrente de ellos, pueden comer de todo, menos del árbol que se encuentra en el centro del huerto del Edén. Eso era lo que Dios había dicho. Pero viene la serpiente y toma un poquito de la verdad. Sí, Dios había hablado con ellos, y sí, Dios les había dado instrucciones acerca de qué comer y qué no comer, pero él distorsionó esa verdad para engañar a Eva. Eso es lo que aquellos que atacan la palabra del Señor hoy en día hacen. Es el mismo método, es la misma fórmula para distorsionar la palabra del Señor. Y es ahí donde Eva a tener una conversación con la culebra, y le empieza a meter más distorsión a la vida. En fin, sabemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Amén. No es nada nuevo. La palabra del Señor ha sido atacada a lo largo de la historia. Y nosotros como cristianos tenemos que estar alertas a esto.
No podemos nosotros bajar la guardia y pensar de que todo lo que oímos en el día de hoy es palabra del Señor. Tenemos que por nosotros mismos leer la Biblia, estudiarla y revisar que si lo que se está siendo predicado desde el altar es palabra de Dios en verdad. Amén. Otros ataques en contra de la palabra del Señor. Algunos niegan su divinidad. Algunos dicen que no viene de Dios, que no es inspirada por el Espíritu Santo, que simplemente es un relato histórico de eventos que han pasado detrás los siglos. Algunos quieren sacar sus palabras fuera de contexto. Otros usan la palabra para obtener beneficios egoístas. Amén. Y ahí caen los predicadores de la prosperidad. Ustedes ya saben quiénes son. Ese es otro mensaje. Y quizás el más mortal de los ataques, y ahorita veremos cómo es que este es un ataque, es el descuido de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y esto es algo que usted y yo podemos afectar inmediatamente, hermano. Nosotros podemos tomar cargo de lo que está sucediendo y decir, ya no voy a hacer esto, voy a estudiar la palabra del Señor, asegurar que estoy creciendo espiritualmente. El mundo en el cual vivimos está lleno de distracciones, lo sabemos. Y todas ellas están diseñadas para entretenernos. A nadie le gusta estar aburrido. A mí no me gusta estar aburrido, hermano. Mi mente es tal que yo necesito ser activado, entretenido, informado, necesito ser educado. Y el mundo está lleno de distracciones que hacen esas cosas. Pero si no tenemos cuidado, hermano, esas cosas nos pueden llevar a vivir una vida donde no estudiamos la palabra del Señor y nuestra mente se llena con cosas del mundo, de la sociedad, y se nos olvidan las promesas del Señor. Luego llegamos al culto y decimos, Dios no me habló hoy. Hermanos, si toda la semana tenemos que estar preparando nuestro corazón en la palabra del Señor, diciéndole en anticipación, Padre, yo he estado leyendo, confirma tu mensaje, háblame por medio de la palabra, que lo que yo he estado leyendo traiga a mente esos versículos y edifique mi vida. Amén, bendito sea el nombre del Señor. No se olvide de leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos en el año 2025? Y no solamente en El Salvador, puede ser en los Estados Unidos, puede ser en cualquier parte del mundo. ¿Qué debemos hacer ante un mundo tan perverso que trata de distorsionar la palabra de Dios y trata de atacar la palabra del Señor? Bueno, regresemos a nuestro versículo que leímos al principio, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros debemos entender lo que el autor de Hebreos está diciendo acerca de la palabra del Señor y tomar una idea de lo que él está diciendo y aplicarla a nuestras vidas. Empecemos con el primer punto que dice él: la palabra de Dios es viva. En otras palabras, tiene vida y vive. Usted y yo le servimos a un Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? Cristo no está muerto. Él resucitó, está a la diestra del Padre, y en ese día nos juntaremos con Él en gloria y reinaremos junto con Él por toda la eternidad. Servimos a un Dios vivo, y porque Él está vivo, su palabra está viva. Amén. Esta Biblia que usted tiene en sus manos es palabra de Dios y es viva, tiene vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. ¿Alguna vez le ha sucedido? A mí me ha sucedido que empieza a leer la Biblia
y como que se empieza a adormecer, se empiezan a cerrar los ojos, especialmente en números, cuando están dando los nombres de todas las personas que fueron en el Antiguo Testamento líderes de hogar, líderes de casa, y uno empieza a leer esas porciones. ¿Sabe, hermano? Toda la Biblia tiene poder para cambiar nuestra vida, para edificarnos espiritualmente, y la debemos leer, pero la carne, dice, para nada aprovecha. La carne no quiere nada con la palabra del Señor, pero nosotros tenemos que sujetar a esta carne y leer la palabra del Señor. Si la necesita leer parado, léala parado, hermano. Si la necesita leer afuera, léala afuera, hermano. No la lea dentro de un cuarto, en una silla bien cómoda, con la luz apagada, sino que encienda la luz y tome parte de la palabra del Señor, amén, para así nosotros dominar esta carne, y sabemos que esta palabra es vida. En Mateo capítulo 13, versículo 1, la parábola del sembrador, la palabra de Dios es comparada a una semilla que cuando cae en tierra fértil produce vida. Cuando cae en tierra fértil produce vida. Cuando cae en el corazón de aquel que está arrepentido, cambia la vida de aquella persona. El comportamiento de aquella persona cambia totalmente. La actitud de aquella persona cambia totalmente. La vida de aquella persona ya no es igual, porque es la palabra de Dios tomando efecto en la persona, en el creyente. Quizás usted en algún otro tiempo, si lo hubiésemos conocido, no le reconociéramos, porque quizás vivía una vida muy diferente a la que vive hoy. Y de igual manera quizás usted a mí no me reconociera en algún otro tiempo, porque vivía una vida diferente a la que vivo hoy. ¿Sabe qué, hermano? Es la palabra del Señor que hace el cambio en la vida del hombre y de la mujer. Muchos dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando deje el vicio. Yo voy a ir a la iglesia cuando mi situación se mejore. Pero la verdad es, hermano, que tenemos que venir al Señor así como somos y dejar que la palabra de Dios cambie nuestra vida, cambie nuestro corazón, nuestra actitud. ¿Cuál fue el cambio que tuvo Saulo cuando iba en rumbo a perseguir a más cristianos? Fue un cambio de 100% completamente diferente, porque fue la palabra de Dios que lo llamó ahora a ser representante de Jesucristo para las naciones, predicando aquel evangelio. El creyente es hecho vivo por esta palabra, espiritualmente vivo, porque no nace nuevo de lo que es corruptible, dice 1 de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene la semilla de la palabra en su corazón, debe empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Esa es la marca de un verdadero creyente. Amén. Muchas personas profesan ser cristianos, pero sus hechos son opuestos a lo que la Biblia dice que tiene que suceder en el ser humano. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Antes yo vivía en las calles, antes yo iba por aquellos lugares, pero ahora no. Estoy dentro de la iglesia, estoy alabando al Señor, sirvo en la congregación, le predico a otros del evangelio, doy de los bienes que tengo para que otros vengan a conocer a Jesucristo. Es la marca de un verdadero cristiano. Amén. Tú que estás presente aquí, ¿has nacido de nuevo? Es una pregunta que yo hago en todo lugar que yo voy. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has permitido que esa palabra haga efecto dentro de ti? Hay una alabanza muy bonita que cantamos en nuestras iglesias. Dice, ¿has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Él derramó? Usted la conoce, ¿verdad? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Tendrás ropas blancas al venir Jesús? ¿Eres limpio en esa sangre eficaz? Es una pregunta que todos nos debemos hacer todos los días de nuestra vida para que el Señor cambie nuestra actitud, nuestro comportamiento por medio de su palabra. Es viva, primer punto. Segundo, es eficaz.
es eficaz. Cuando hablamos de la palabra de Dios es eficaz, es efectiva, es poderosa, es capaz de producir el resultado deseado en la vida del ser humano. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica que la palabra de Dios es la palabra que actúa en ellos, en los creyentes. En otras palabras, es la palabra que trabaja en el ser humano para alcanzar y producir el resultado deseados, que es ser más como Jesucristo. Por eso es importante nosotros mantenernos en la palabra de Dios, para que trabaje diariamente en nuestra vida. Cuando escucho un mensaje, hermano, debemos ser diligentes en poner atención, en tomar notas. Cuando lleguemos a nuestras casas, debemos abrir la Biblia, repasar aquellos versículos para comprobar si lo que estaba diciendo el predicador es la verdad. Muy importante, para comprobar si lo que está diciendo el predicador es verdad. Porque si su iglesia es como la mía, nosotros tenemos diferentes eventos en los cuales vienen predicadores que quizás son conocidos de nuestro concilio o algún hermano dentro de la iglesia, pero quizás se aparezcan por una vez y jamás los volvamos a ver otra vez. Es necesario que nosotros como cristianos seamos como aquellos en Berea cuando Pablo y Silas predicaban, que dice la Biblia que ellos escuchaban la palabra con diligencia para ver si aquellas cosas que estaban diciendo eran así como se las presentaban. Esto lo encuentra en Hechos capítulo 17, 11. Dice, los de Berea, recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No todo se le puede decir amén. ¿Cuántos dicen amén? No a todo se le puede decir amén, hermano, porque es necesario que busquemos y escudriñemos en la palabra de Dios para ver si lo que se está predicando es bíblico. En un mundo de redes sociales, donde las personas están obsesionados con seguidores, followers, likes, suscripciones, hacen toda clase de cosas en los altares para que más personas vean lo que ellos están haciendo. Muchas de estas cosas son espectáculos. ¿Cómo sabemos que son espectáculos? Porque tenemos la palabra del Señor que usamos como regla de medir para ver si las cosas que se predican y se hacen son de acuerdo a las Escrituras. Es necesario ser diligentes en leer la palabra del Señor para comparar lo que se está predicando con las Escrituras. ¿Amas al Señor tú? ¿Quieres ser un imitador de Jesucristo? Sumérgete en su palabra diariamente. Toma tiempo y esfuerzo para estudiar la Biblia y deja que el poder de la palabra, su eficacia y su efectividad produzca en ti fruto digno de arrepentimiento. Amén. Cambiará el carácter del ser humano. Si antes éramos ásperos, ahora somos ¿qué? Más amorosos. Somos más receptivos. Si antes éramos peleoneros, ¿cuántos de ustedes eran peleoneros en una vida anterior? No, aquí no hay peleoneros, ¿verdad? Ok, ya los cambió el Señor. ¿Cuántos de nosotros éramos mentirosos, ladrones, o peor aún? Pero el Señor ha cambiado nuestras vidas, amén. Ahora somos hijos de luz, somos siervos del Señor, y es la palabra que nos ha cambiado. Es eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. Más cortante que una espada. En Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, Pedro dio un poderoso discurso en el cual cita las promesas del Antiguo Testamento para explicar lo que estaba sucediendo
a los 120 en el aposento alto. Recordemos que había en ese lugar personas de todo alrededor, griegos, macedonios, había prosélitos, habían de todos lugares, y estas personas escucharon hablar a aquellos 120 en sus lenguajes nativos y entendían el mensaje, pero algunos decían: esto están llenos de mosto. Y se levantó Pedro en aquel momento, lleno del Espíritu Santo, empieza a citar la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu, y usted conoce el versículo bíblico, para explicarle a estos que estaban criticando que los que estaban recibiendo estas lenguas no estaban llenos de mosto, de licor, es el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Y luego continúa Pedro citando el Salmo 16 y el Salmo 110 para conectar la resurrección de Jesucristo con las profecías del Antiguo Testamento. Lo que estaba haciendo en este momento, estaba predicando la palabra de Dios de acuerdo a cómo estaba escrita y bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de eso, hermano? Cuando se predica la palabra como está escrita, bajo la unción del Espíritu Santo, lo que dice Hechos 2:37, mire: al oír esto, se compungieron de corazón y dirigieron a Pedro y a los apóstoles, y les preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice la Biblia que ese día se añadieron 3,000 personas a la familia de Cristo. Mire, hermano, lo hermoso que es predicar la Biblia así como está escrita, en contexto, bajo el Espíritu Santo y la dirección. Cambian las almas, hermano, cambian las almas. Y todo aquel que predica, todo aquel que escucha una predicación, debe saber que eso, como cristianos, debemos hacer, mantenernos fiel a la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez la Biblia te ha cortado el corazón a ti? ¿Alguna vez la palabra del Señor, has escuchado un mensaje, leído un versículo, escuchado una conferencia bíblica y sentís como el corazón: tiene razón el predicador, tengo que componerme, tengo que arreglar mi vida? Así como el bisturí del cirujano corta la piel, el músculo cuando está haciendo cirugía, así aún más profundamente la palabra de Dios traspasa el corazón del ser humano. ¿Tú recuerdas el día cuando sentiste dolor y culpabilidad por tu pecado y dijiste: Señor, soy pecador, perdóname por estos pecados, necesito tu perdón? Aquel día que reconociste que solo en Jesucristo puedes encontrar la salvación. Hermano, si no puedes recordar ese día, si no puedes afirmar que has sentido dolor por el pecado y que lo odias ahora en día, debes reflexionar si esa profesión de fe es verdadera. Suena duro, pero es algo que necesitamos hacer como creyentes. Debemos reflexionar si en verdad nuestra profesión de fe es verdadera. Hoy en día las iglesias no, mire hermano, no me vaya a malinterpretar por lo que yo diga, pero no es difícil llenar una iglesia. Cuando le ponen lo que le gusten a las personas, él la llena, hermano. Usted le pone música, le pone luces, le añade humo, le trae, le predica que no viva en santidad, que puedes hacer lo que tú quieras. La iglesia se llena, hermano, se llena. Pero están ahí escuchando un mensaje que no los va a salvar. Dígale: Cristo te ama. Todos dicen: qué bueno que Cristo me ama. Pero dile tú: Cristo te ama y arrepiéntete de tu pecado. No, entonces no. No, entonces ya no. Cristo me ama, está bien, pero arrepentirme de mi pecado, ¿para qué si yo no pecado? Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicarle al mundo. ¿Cuándo fue la vez que nosotros, el día que nosotros, la hora que nosotros dijimos: Señor, yo soy pecador y necesito tu perdón?
Dice también, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra, hermano, está en la habilidad que tiene de penetrar lo más profundo lugar del alma del ser humano. Cuando la palabra usa la palabra coyunturas, habla de huesos, tuétanos habla que médula, o sea que dentro del hueso se encuentra, pero los usa como metáforos para representar el poder cortante de la palabra de Dios en la vida del ser humano. No importa el obstáculo, no importa lo que se encuentre en la vida del ser humano, tiene el poder para penetrar, tiene el poder para quebrantar. Jeremías capítulo 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Debemos nosotros examinar que hay poder en esta Biblia, hay poder en la palabra del Señor, pero debemos estudiarla con diligencias. Y por último dice, discierne los pensamientos y las intenciones. Al entender el ser humano lo importante de la palabra, y cuando el ser humano deja que la palabra actúe en su vida, se le abren los ojos, deja de ser engañado por el mundo, por el vicio, por la religión, por todo lo que sucede alrededor, y liberta al ser humano y le enseña lo que es verdad. Encamina al creyente, aquel que ha sido regenerado, y le enseña lo bueno y lo malo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Podemos depender en la palabra del Señor. Cuando tenga una decisión importante, ¿qué dice la Biblia? Cuando sienta que el Señor lo está llamando a servir, ¿qué dice la palabra? Cuando no sabe qué hacer en la familia, vayamos a la palabra del Señor y aferrémonos de esa fe. Por eso la debemos leer, la debemos aplicar, la debemos atesorar y sobre todo la debemos defender. No dejemos que esta palabra sea distorsionada, que sea tomada en poco, pero defendámosla con nuestras vidas, nuestro comportamiento. Me póngase de pie en esta preciosa tarde. Quisiera orar por este mensaje que ha sido predicado y que sea Dios en la vida de todos nosotros haciendo la obra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra que hemos podido entender en nuestra vida, Señor. Yo ruego que cada uno de los hermanos que esté aquí presente, Dios mío, pueda en su diario vivir abrir la Biblia en su hogar, estudiar tu palabra con diligencia, enseñar, Dios mío, a sus hijos y a los que están en su hogar las maravillas de tu palabra, Señor. No permitas, Dios mío, que la tomemos en poco, que la hagamos a un lado, que la dejemos para otro día, pero que cada día nos llenemos, Dios mío, con esta palabra que puede cambiar nuestras vidas. Yo pido por los caballeros de este lugar, Señor, que como hombres que dirigen sus hogares, ellos puedan, Dios mío, dirigir a sus esposas, a sus hijos, Dios mío, a un estudio diligente de la palabra de Dios, para efectuar cambio en su vida, Dios mío, y en su diario vivir. Yo oro por las damas, Dios mío, que trabajan, Dios, diligentemente para encaminar a sus hijos en el camino de la verdad, Señor. Dale fuerza para sobrepasar todo aquello que quiera venir como obstáculo. Oro por los jóvenes, Señor, de esta iglesia, Padre Santo, que han decidido a dedicar su vida, Jehová, al Evangelio de Jesucristo, que ellos también pueden encontrar refugio diario, Dios mío, en su caminar dentro del camino del Señor. Oro por los niños de esta congregación, protégelos a donde quiera que ellos vayan, Señor, a donde quiera que ellos se encuentren, Padre Santo, para que nunca jamás mal venga sobre ellos, Padre Dios mío. Y si hay alguien en este lugar, Señor,
que aún no ha tomado esa decisión de servirte como único y suficiente Salvador en su vida. Yo ruego, Padre Santo, que tú toques esa alma, que toques ese corazón y que pronto, Dios de la gloria, se entregue completamente ante tu camino, Señor. Yo te pido por los líderes de este hogar, de esta casa, Señor, que tú los bendigas y sigas multiplicando, Jehová, para que puedan, Dios mío, también ellos caminar en victoria, caminar, Dios mío, diariamente en una victoria nueva, Señor. Gracias por esa misericordia que tú nos has dado desde lo alto, en que nosotros podemos confiar en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, Señor. El Señor es la palabra que me ha dado y espero que le haya edificado su vida y que tome efecto y que dé fruto. Amén. Así entregamos el tiempo a nuestro hermano que continúa. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.